Buenos días, soy el pastor Samuel Ojeda de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y pertenezco a la segunda generación de una familia de pastores, lo que significa que amo entrañablemente a esta iglesia. Esta mañana quiero hacer un comunicado especial a la iglesia y a toda la cristiandad, pero especialmente a mi Iglesia Adventista del Séptimo Día. La Iglesia Adventista contemporánea. La Iglesia Adventista del Séptimo Día surgió a mediados del siglo XIX como cumplimiento de la profecía de Apocalipsis capítulo 10. El versículo 11 dice: y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones y reyes. La palabra profetices en este contexto puede significar que prediques el Evangelio en forma general o que proclames el mensaje profético para el tiempo del fin. Desde sus inicios, la Iglesia Adventista del Séptimo Día comenzó a predicar lo que nuestros pioneros llamaron la verdad presente. La verdad presente para ellos eran las doctrinas bíblicas o verdades que el protestantismo había descuidado o quizás no habían recibido luz acerca de ellas, pero que ahora Guillermo Miller y la iglesia, el movimiento adventista, habían descubierto. Doctrinas tales como el santuario y el lugar santísimo en forma especial, el mensaje de los tres ángeles en Apocalipsis 14, 6 al 12, la iglesia de Dios, el cuarto mandamiento, la doctrina y el estado de los muertos, el don profético, y otras que luego se añadieron, como por ejemplo la reforma pro salud, la creación de la tierra hecha por Dios en 6 días literales de 24 horas. Estas doctrinas que nos hacen peculiares o diferentes son la razón por la cual Dios mandó y llamó a la Iglesia Adventista del Séptimo Día a la existencia. Si dejáramos de predicar estas doctrinas, no tendríamos ninguna razón de ser. Una iglesia adventista contemporánea. ¿Qué significa para nosotros cuando decimos una iglesia adventista contemporánea? Significa que tenemos que ubicarnos en el tiempo en que nos ha tocado vivir. Esta es la Iglesia Adventista del Séptimo Día del siglo XXI. Por esta razón, no seguimos vistiendo la ropa que usaban en aquel siglo. Tampoco andamos a caballo. Significa que no utilizamos solamente los himnos y la música del siglo XIX. Tampoco nuestros templos y edificaciones son iguales a las del siglo XIX. Incluso nuestras 28 doctrinas no estaban todas en el siglo XIX, ni eran exactamente como las tenemos hoy. Todas estas cosas y otras que no he mencionado indican que somos una iglesia contemporánea, una iglesia que ha ido desarrollándose y cambiando junto al mundo en el cual vivimos, recordando que el Señor dijo: no quiero que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Es decir, la iglesia de Jesucristo no debe separarse del mundo en aquellas cosas que no tienen relación con nuestra doctrina o con la fe. Como dice Elena G. de White en el libro Consejos sobre Salud, como pueblo no creemos que sea nuestro deber salir del mundo para escapar de la moda. Si tenemos una manera de vestir ordenada, sencilla, modesta y cómoda, y la gente del mundo elige vestirse como nosotros, ¿cambiaríamos nuestro modo de vestir para ser diferentes del mundo? No, no debemos ser raros o singulares en nuestra vestimenta para diferenciarnos del mundo, porque nos despreciarían si lo hiciéramos. Los cristianos, dice ella, son la luz del mundo, la sal de la tierra. Cuando yo hablo de una iglesia contemporánea o una iglesia inteligente, no significa que debemos utilizar o copiar las cosas del mundo para traerlas a la iglesia. No significa traer las expresiones culturales y mundanas que se utilizan en otras iglesias con el pretexto de mantener a los jóvenes dentro de nuestra iglesia. Tampoco significa hacer del culto un espectáculo con luces, colores, humos, efectos especiales.
Cuando hablamos de tener una iglesia contemporánea, nos referimos a la necesidad de utilizar todos los medios que la técnica y la ciencia han desarrollado y puesto a nuestro alcance y que son útiles para la predicación del Evangelio y para facilitar nuestra adoración. Por ejemplo, el ejemplo de los medios tecnológicos, la tecnología de la telefonía, la computación, la internet, la televisión, los medios de transporte, la ciencia misma de las comunicaciones. Para dominar estos medios se necesita preparación, capacitación y estudio. El utilizar estos medios no deben ser un fin en sí mismos o para destacar las capacidades humanas de aquellos que los utilizamos, sino que podamos utilizarlos como medios, como vehículos, como instrumentos para presentar la verdad presente y alcanzar a las personas que de otra manera no podríamos alcanzar. Recordemos lo que dijo el apóstol Pedro en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y Elena G. de White, en el capítulo número 1 de Testimonios para los Ministros, dice: el Señor ha provisto a su iglesia de capacidades y bendiciones para que presente ante el mundo una imagen de su propia suficiencia y para que su iglesia sea completa en Él. Una constante representación de otro mundo, el mundo eterno, regido por leyes superiores a las terrenas. Esto significa para mí que debemos hacer las cosas profesionalmente, con excelencia, que representemos correctamente el reino de Dios y atraer a las personas hacia Cristo Jesús. Especialmente deberíamos desarrollar una liturgia en el culto de adoración que represente debidamente nuestras doctrinas. La adoración tiene tres propósitos principales: exaltación, edificación y proclamación. En nuestra adoración exaltamos a nuestro Dios, especialmente por medio de la música y la alabanza. Estos elementos son los principales para exaltar a nuestro Dios durante el culto. Por esta razón tenemos que escoger muy bien la música que utilizamos en nuestra iglesia. Y cuando hablamos de una iglesia contemporánea, algunos piensan automáticamente en jóvenes cantando, danzando, saltando al ritmo, al compás de músicas populares en nuestros cultos. Pero nada más lejos de mi concepto de una iglesia adventista contemporánea. Es decir, no es eso lo que estoy proponiendo. Pudiera hablarles mucho acerca de la música, pues soy músico, pero solo quiero decirles que la iglesia adventista del séptimo día contemporánea no necesita utilizar la música mundana para la adoración y tampoco debe utilizar toda la música de las iglesias evangélicas, porque su música refleja sus doctrinas y no las nuestras. Y cuando digo esto no me refiero a la letra de sus cantos, sino a la música misma, sus estilos, sus ritmos, efectos musicales, su armonía. Todo responde a sus doctrinas. Por lo tanto, no son apropiadas para nuestra iglesia. En segundo lugar, la adoración tiene que edificar al cuerpo de Cristo Jesús. Es decir, este es el elemento central de nuestra adoración. Todos los elementos del culto tienen que servir para edificar al creyente, al adorador, pero especialmente el estudio de la Biblia y la predicación de la palabra tienen el propósito de edificar a la iglesia. Este debe de ser el plato fuerte de la adoración en la iglesia adventista contemporánea. Pero la predicación y la enseñanza no pueden edificar a la iglesia si los maestros, los predicadores, no conocen la Biblia, no conocen bien las doctrinas de la iglesia, no conocen las profecías o la verdad presente y dicen cosas que ni ellos mismos entienden. La iglesia tiene que ser un centro de capacitación y desarrollo permanente para líderes, de manera que la iglesia pueda ser alimentada y edificada. El adorador necesita ser alimentado e impresionado por la presencia de Dios durante el culto
de adoración a través de la palabra de Dios, a través del estudio de su palabra. Nuestro Dios tiene la cualidad de ser trascendente, pero también inmanente. Y esto tiene que ser transmitido al adorador durante el culto. El problema del culto contemporáneo o de algunos cultos contemporáneos es que se centra más bien en el hombre, cuando debería centrarse en Dios. El culto de adoración no debe ser un espectáculo, debe ser más bien un encuentro, donde se exalten las capacidades de Dios, no del hombre. Los deseos, los gustos del hombre no son lo más importante a satisfacer. Eso es humanismo, no cristianismo. El culto de adoración debe centrarse en Dios y en su Hijo Jesucristo, quienes son la razón y el objeto de culto. Por lo tanto, el culto debe exaltar y satisfacer la voluntad del Dios al cual se está adorando, procurando que el adorador tenga un encuentro con su Creador y su vida espiritual sea edificada. El tercer propósito de la adoración es la proclamación. Toda la liturgia de los cultos, todo lo que sucede en la iglesia debe cumplir este propósito. Proclamar el mensaje de salvación, la verdad presente. La iglesia adventista del séptimo día ha sido llamada para proclamar al mundo este mensaje. La iglesia adventista tiene una doctrina, tiene un mensaje distintivo, y esta es el evangelio, la doctrina, el mensaje que debemos predicar. Esto está simbolizado en el librito abierto en la mano del ángel de Apocalipsis 10. Que representa el mensaje profético de Daniel y Apocalipsis, que estaban sellados hasta el tiempo del fin, pero que ahora han sido abiertos, descifrados, entendidos, y han sido entregados a esta iglesia, a la iglesia adventista del séptimo día, para su proclamación. Este mensaje nos identifica, pero tristemente hoy la iglesia está predicando un evangelio diluido, o lo que llama el doctor Knight, un evangelio castrado, la castración del adventismo. Y esto es con el propósito de ser aceptados por otros y de convertirnos en una iglesia popular. Elena G. de White llama a esto traición. Dice ella en Testimonios para los Ministros: Satanás está trabajando con gran poder en los hijos de desobediencia y por medio de ellos para exaltar la traición y la apostasía como verdad y lealtad. Y en este tiempo el poder de su inspiración satánica se mueve en instrumentos vivientes para llevar a efecto la gran rebelión que comenzó en el cielo contra Dios. Sigue diciendo: si desafiando las disposiciones de Dios se permite que el mundo ejerza su influencia sobre nuestras decisiones o nuestras acciones, el propósito de Dios es anulado, por especioso que sea el pretexto. Si la iglesia vacila aquí, se escribe contra ella en los libros del cielo una traición de las más sagradas verdades y una deslealtad al reino de Cristo. Testimonios para los Ministros, páginas 16 y 17. Algunos pueden pensar que se van a salvar de cualquier manera, hagan lo que hagan, prediquen o no prediquen, solo porque son miembros de la iglesia adventista del séptimo día, pero no es así. No existe la salvación por membresía o por grupo, ni siquiera por nacimiento. Y tampoco existe la salvación por medio de nuestros puestos. Aunque tengas un puesto importante dentro de la iglesia, no pienses que te vas a salvar por eso. Tenemos que recordar lo que dijo Mardoqueo a la reina Esther. No creas que por la posición que tú tienes podrás escapar, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna parte para los judíos, el pueblo de Dios. Mas tú y tu casa, la casa de tu padre, pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Tienen que estudiar, hermanos queridos, la obra del sellamiento de Ezequiel capítulo 9. El mismo ángel hará una obra de sellamiento y una obra de matanza dentro de la iglesia. ¿Sí? Lo que dije es cierto.
Estudien el capítulo número 9 del libro de Ezequiel. Quiero hacer un llamado a todos los miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de hoy. Dejemos de perder el tiempo en nuestra iglesia haciendo programas y predicaciones de entretenimiento, es decir, que no cumplen con el objetivo de la proclamación de la verdad presente. Dejemos de ser cómplices de las abominaciones y apostasías que se cometen dentro de la iglesia mientras guardamos silencio. Levantemos nuestra voz y comencemos a predicar el mensaje adventista. Dejemos de ser la iglesia tibia de la Odisea y convirtámonos en la iglesia remanente que Cristo Jesús viene a buscar. El tiempo de gracia está terminando y tenemos que iluminar al mundo con la verdad del Evangelio, con la verdad presente, el mensaje del tercer ángel. Dediquemos tiempo para enseñar a nuestros jóvenes las profecías de Daniel y Apocalipsis. Hagamos de las competencias bíblicas el deporte favorito de nuestros jóvenes. Especialmente tengo un mensaje para los pastores y líderes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día contemporánea. Quiero que escuchen lo que dice la profeta del Señor en Testimonios para los Ministros, páginas 89 y 90. Pregunto, dice ella, a los que ocupan puestos de responsabilidad, ¿qué estáis haciendo? ¿Le habéis dado la espalda y no el rostro al Señor? Debe haber una limpieza del corazón, de los sentimientos, de las simpatías, de las palabras. ¿Cuál es el mensaje que ha de ser dado en este tiempo?, pregunta ella. Es el mensaje del tercer ángel, pero la luz que ha de llenar al mundo con su gloria ha sido despreciada por algunos que pretenden creer la verdad presente. Sed cuidadosos de cómo la tratáis. Quitad vuestros zapatos de vuestros pies, porque estáis en tierra santa. Hermanos, compañeros en el ministerio de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, esta es una responsabilidad solemne con nuestro Dios y con nuestra iglesia. Dios nos ha llamado a predicar el mensaje del tercer ángel. Nos dice a sus siervos: clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Pero algunos líderes, algunos pastores quieren agradar al pueblo, que les dice: no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Dejemos, hermanos queridos, de predicar lo mismo que otras iglesias y dejemos de llamarlas hermanas, porque la Iglesia Adventista del Séptimo Día no es hija de Babilonia, la gran ramera, madre de todas las rameras. Delante de nuestros ojos se está formando la imagen de la bestia. El enemigo de Cristo y de su iglesia está haciendo guerra contra el remanente, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. A propósito, algunas iglesias adventistas y sus pastores ya no califican. Para ser el remanente hay que tener las dos características. El enemigo está trabajando con astucia, con descaro y rapidez, desde adentro y desde afuera. Tenemos que conocer las profecías que se están cumpliendo en nuestros días delante de nuestros ojos. Conocer lo que está pasando con el protestantismo apóstata, la triple alianza, la imagen de la bestia. ¿Qué dice la encíclica papal Laudato Si, la bula de la misericordia? Y no solo conocer estas profecías y lo que está sucediendo, sino predicarlo con poder y con valor, porque esta es la luz que debe iluminar al mundo, y esta es la misión de la Iglesia Adventista del Séptimo Día contemporánea. Algunos de nosotros fuimos perseguidos en nuestros países por ser fieles a nuestro Dios. Algunos no pudimos estudiar una carrera universitaria, otros fuimos expulsados del trabajo, otros despreciados por sus familiares. Algunos pasaron tiempo en la cárcel o en el servicio militar obligatorio. Muchos perdieron sus propiedades y todo lo que poseían, todo por ser fieles a Dios y predicar el Evangelio. Me pregunto, ¿todo esto va a ser en vano? ¿Todo esto es por gusto? Dios nos estaba preparando para cumplir una misión más importante,
dar al mundo el fuerte pregón, la predicación del mensaje del tercer ángel. El fin del tiempo de gracia está por terminar. La tierra tiene que ser alumbrada con la verdad presente. Pronto será impuesta la marca de la bestia y el mundo tiene que ser advertido. Levantémonos como un ejército unido. Ya llegó el momento que habíamos esperado. La iglesia adventista contemporánea tiene una misión, tiene un mensaje que proclamar. Somos herederos de la herencia adventista. Seamos fieles a nuestra misión. Que Dios te bendiga.